Bienvenidos una vez más a La Voz del Líder aquí por Change TV, la televisión del cambio. El día de hoy tengo un invitado muy especial, porque él, además de ser actuario de profesión, se dedica a resguardar tu patrimonio empresarial. Y está con nosotros el licenciado Joaquín Rangel. Muchas gracias, Joaquín, por aceptar la entrevista. No, de qué, al contrario, me alcanzaste con un pie en el avión. Ay, sí. Me Ya bajo del después avión. nos contarás a dónde te vas y cuál es el motivo del viaje. Pero antes de eso, me gustaría compartirles que nos viene a hablar de un tema muy interesante. Durante muchos años he escuchado la frase que hay que proteger al hombre en clave de la empresa o de tu negocio. Sin embargo, no me he profundizado en el tema y Joaquín es todo un especialista que nos viene a desarrollar el día de hoy ese tema. Sí, gracias por esas porras, Gaby. No son porras, es la verdad, es lo que es. Pero cuéntanos, Joaquín, ¿cuántos años llevas en el sector? ¿Eres actuario de profesión? ¿Por qué decidiste inclinarte por la actuaría y no por administración de empresas o contabilidad? La verdad es que es un gran tema y es toda una locura. Me tardaría más de la media hora, ¿no? del programa. Fue algo circunstancial el poder estudiar la carrera de actuaría. A mí, antes de la prepa, de llegar a la universidad, se me facilitaban los números, ¿no? Pero cuando llegas a la carrera, pues son más locos esos números, o sea, muy complejos. La realidad al final de la carrera me encantó muchísimo. Me especialicé en el tema de pensiones, en la parte de seguros, y hay una parte curiosa en una carrera que se llama cálculo actuarial, en donde el profesor te decía, vamos a calcular la esperanza de vida, ¿no?, de tal persona. Dice, y si no llega a esa edad, lo matamos, ¿no? O sea, como broma. Entonces, esa parte es muy importante, jugar y saber a qué edad podría morirse una persona. Yo lo hago de manera personal con mis clientes o con las empresas para hacer cálculos. Otras te abre una manera diferente de poder solucionar un problema, le encuentras miles de soluciones, muchas. Y justo este tema te lo propuse y te sorprendiste mucho porque me comentabas que no es fácil, ¿no? No es fácil ejemplificar lo que realiza el hombre clave en una corporación, pero me gustaría que me comentaras qué es el hombre clave y cómo identificarlo dentro de una organización. Mira, te comentaba que es un tema muy complejo y me sorprende viniendo ya de gente más joven que lo escuchen en el mercado, ¿no? Pero, más sin embargo, si empiezan a entenderlo, porque no es fácil, puede ser muy beneficioso, como no tienes idea, para los empresarios y para la empresa. ¿Por qué? La Secretaría en ese entonces, cuando lo emite en la ley del impuesto sobre la renta, porque así lo dice, de hecho no es seguro de hombre clave, lo pones en la parte comercial, en el sector asegurador, pero la ley viene como seguro de técnicos y dirigentes. Y viene en la ley del impuesto sobre la renta, que es el artículo 27, fracción 12, y en el reglamento, el artículo 51, los dos van de la mano, y te ponen las reglas del juego. Entonces, te das a la tarea de investigar un poco más y dices, bueno, ¿por qué Hacienda lo saca? Porque se da cuenta que hay muchas empresas que se creaban y de repente pues venía el declive y pasaba y esa empresa se moría y no sabían ni por qué, ¿no? Y que pasa muchas veces a lo mejor y con una empresa familiar, ¿no? Que a lo mejor y las cabezas de la familia trabajan para construir un patrimonio sólido para la familia o para los progenitores, pero llega un momento en que como hijos o como sobrinos no quieren seguir con el legado familiar, ¿no? O sea, no son su pasión, no son su hobby y entonces se dedican a otras áreas, pero la empresa de alguna manera fallece con el que la inició. Eso es correcto. De hecho, todas las empresas así nacen, ¿no? La de todos ustedes que son emprendedores, que están empezando, o que están haciendo ya grandes empresas, o que están haciendo sus primeros pininos, ¿no? Empiezas primero por generar una idea, un proyecto o un producto, y empiezas a comercializarlo. Y después de comercializarlo, si tienes buena suerte, fortuna, y te va a llevar a mayores ventas, productos, y eso te va a llevar por consecuencia ¿qué? A una parte administrativa, empezar a contratar empleados, ¿no? Y después a pagar sueldos, y a pagar más sueldos,
y porque tienes más ventas, y más Impuestos. ventas, ¿no? Y más ventas. No, exacto, es que va de la mano. Empiezas a crecer y de repente dices, oye, es que hay que pagarle a Hacienda tantos miles de pesos o tantos centavos. Y dices, oye, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿No? O ¿cómo le hacemos? ¿No? Y siempre te empiezan a dar, normalmente los contadores o fiscalistas, algunas estrategias, ¿no? Para poder optimizar o de alguna manera, pues sacarle un valor agregado al pago de los impuestos. Así es. Entonces, bueno, identificamos que el hombre clave es aquel personaje o aquella persona que está en la organización y que es esencial para el funcionamiento de la misma. ¿O cómo podemos identificar a esa persona? ¿O a cualquiera podemos asegurar? ¿O cómo es esa situación? Es muy, muy, muy fácil, ¿no? Digo, es muy complejo, pero muy fácil. Como su nombre lo dice, en el argot, nombre clave es aquella persona que a mí como empresa me retribuya, llámese en ventas, que seas de cuenta un director comercial o un buen vendedor, que este cuate va y se vende y me dice, oye, de los productos que facturé este año, este cuate vendió el 30%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que él me representa un 30% de lo que vendo, ¿no? O una parte, el director de sistemas, ¿no? Que si se caen los sistemas me pegaría, o sea, son figuras representativas de la empresa que por sí solos tienen una importancia en la empresa de valor económico. Y puedo identificarlas a muchas personas o tiene que ser una por el nombre o cómo se lleva a Es que cabo. pueden ser muchas de diferentes áreas, ¿no? Digo, puede ser del área de ventas, el director general, que no necesariamente es el dueño, porque el director general lo que genera es, por una decisión que toma de 3 segundos, representan grandes dividendos o pérdidas, ¿no? Y qué es lo que muchas veces también pasa en algunas empresas, ¿no? A lo mejor y tienes muy bueno o alguien muy bueno en una área y de repente se va, fallece, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con ese puesto? Es complicado que alguien pueda sustituir a un buen rendimiento, porque en caso de que no estuviera dando los resultados, pues lo cambias, ¿no? Es correcto lo que acabas de decir, de hecho la apreciación de lo que veía Hacienda, ¿no? ¿Por qué estaban muriendo las empresas? Porque fallecía el dueño o los socios y pues ya no había nadie quien se encargara o quien le inyectara o quien se preocupara por esa empresa, ¿no? Entonces sacan ese estímulo a través de la ley que es desconocido en su totalidad, pues te preguntaba, oye, este es un tan gran tema. Entonces, hoy en día lo que vas a hacer es prácticamente que identificar uno, casi siempre es para el dueño, ¿no? O los socios, ¿no? O el director general, o al director de comercial, o a un vendedor que sí sea muy, muy bueno. ¿Qué pasa en automático? Como bien comentas, si fallece, ¿no? Por ejemplo, si fallece el dueño de una empresa que fue el que le dedicó años, sudor y lágrimas. 40, 50 ¿no? años. Que le dedicó, que salieron sus ideas. De hecho, ustedes se van a identificar, yo también, o sea, sacas ideas, proyectos. Yo acabo hace 3 semanas a las 3 de la mañana insomnio y me llega un mensaje de un nuevo proyecto y todo, ¿no? Esas son ideas que las vas a canalizar y luego las vas a materializar, las pasas a producción, a mercadotecnia, a vestirlas y todo para que después salga un producto. Entonces, todas esas ideas valen, pero ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas que podemos tener? Es que no identificamos el valor de lo que valemos económicamente. Oye, se me hizo muy fácil, pues todo el mundo lo puede hacer. No, no todo el mundo lo puede hacer. Si fuera todo fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, dar el valor de cuánto cuestan esas ideas y cuánto produzco, yo les ayudo a hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, esa situación o el valor del costo sobre esa persona en específico viene a raíz de un estudio, de lo que factura la empresa, o cómo es proporcional al valor. En función a las ventas, o sea, lo que factura la empresa, y ya haces mucho más preguntas, ¿no? De carácter individual. Por ejemplo, si es el dueño, digo, oye, a ver, pues tú eres el dueño, me queda claro, sí, pero como dueño tienes un salario, no es todo lo que ganas para ti, más aparte dividendos o si son socios, y empiezas a determinar la cantidad por la cual vas a asegurar a esta persona. No puede ser por el 100% del valor de las utilidades de la empresa. Y es que yo creo que también muchas veces a los dueños de los negocios o a los socios les es complicado otorgarse un valor propio.
¿no? Porque están pensando tanto en la empresa o están pensando en los colaboradores, en las ganancias, que realmente no magnifican el valor que tienen dentro de estas corporaciones. O algunas están al revés, están más calificadas, sobrecalificadas o sobrevaluadas, ¿no? Entonces hay que sacar el punto medio, no puede estar ni sobreasegurado ni bajo asegurado. Eso es lo que hacemos los actuarios, precisamente. Y antes de platicar, me comentabas algo que a mí me sorprendió mucho, que era que no todas estas, no todos cubren el apartado y entonces no todos se pueden hacer deducibles de impuestos. ¿Por qué contigo sí y por qué con algunas personas que han sacado el seguro de hombre clave no han podido deducir esta significante cantidad, ¿no? Porque al final sí representa algo para la empresa? No, representa mucho, Gaby, pero muchísimo, como no tienes idea. O sea, es más complejo que esta parte de media hora, muy, muy complejo. Porque, por ejemplo, no sé, ustedes pónganse cuánto paguen de impuestos a Hacienda, pero por ejemplo, un cliente, ¿no?, que le paga 5 millones de pesos a Hacienda X. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un ejercicio, toma 1 millón, síguele pagando a Hacienda, toma 1 millón, y de ese millón desarrollemos un seguro técnicos y dirigentes, el de hombre clave. Y vamos a ver prácticamente cómo va a empezar a funcionar. Tú vas a empezar a palparlo, vas a empezar a sentirlo, las bondades de esto. Porque lo que es incrédulo es que digan, ¿cómo va a ser deducible de impuestos al 100%? ¿Cómo me van a hacer esa devolución en la declaración anual? Te lo van a hacer, porque así viene la ley, y si viene la ley, sucederá. No puede ser lo contrario. El problema es que te tienes que fijar tú, los que están de aquel lado, es que cuando se sienten con alguien que intermedia seguros, sí o sí, Gaby, pregúntenles su currículum, porque hay muchos que se dedican a esto porque fue el último trabajo que encontraron o para ver qué pasa, y se vuelven cobrapólizas y después ya nunca más los ven o ya se salieron y se dedicaron a otra cosa. O sea, es muy importante que con la persona que se sienten que se va a dedicar a esto, que sepan, obviamente, la parte fuerte de él. Y por ejemplo, ¿qué tips les podrías compartir que les funcionen para saber que ellos están sentados con la persona correcta? ¿Necesitan tener algún tipo de certificación o algunos estudios específicos? De entrada, cuando eres un agente o corredor definitivo, la Secretaría, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas te otorga una cédula. Y en esa cédula vienen cédula tipo A o tipo B. Yo tengo la cédula tipo B, que son grandes riesgos o personales o patrimoniales. Entonces, que les preguntes, ¿y tu currículum? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Cuál fue tu profesión? ¿A qué te dedicas? O sea, que investigues más de esta persona, que lo profesionalices, porque le estás otorgando, si decides avanzar con él, parte Pues de, el tu seguro, tu patrimonio, o sea, de tu empresa. Te voy a contestar esta parte de la pregunta que me hiciste en la anterior. Como viene en la ley del impuesto sobre la renta, dice, artículo 27, fracción 12, investíguenlo. Y reglamento artículo 51. Cuando te emiten una póliza, las compañías aseguradoras te deberán de plasmar en la póliza estos artículos. Si no están plasmados, no son deducibles de impuestos. Podrán tener la regla que dicen los artículos, que tienen que ser nivelados a un plazo de 10, 15 o 20 años, pero si no viene impreso afecto al artículo tal, no es deducible de impuestos. ¿Y hay algún portal o algún apartado gubernamental donde nosotros podamos verificar que la persona con la que está con nosotros nos expide una póliza verídica o la certificación? No tanto es como una póliza, si cuando tú decides avanzar y decir, ok, vamos a contratarlo, no lo pagues hasta antes de revisar la póliza. Y que en la póliza y en la factura vengan nombrados estos artículos. Y por ejemplo, ¿cuál es la estrategia? O sea, yo ya identifiqué que tengo un extraordinario vendedor, o yo ya identifiqué que la verdad, el día que yo falte, no va a haber persona que pueda suplantarme, al menos en una cierta cantidad de tiempo. ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cuál es la finalidad, aparte de que obviamente me va a traer un beneficio fiscal, porque va a ser deducible al 100%? ¿Cuáles son las otras bondades del hombre clave? Ok. Ya entrando en la parte, en materia de cómo podrías desarrollarlo, es muy fácil. Dices, oye, si una empresa, por ejemplo, facturó 5 millones al año, ¿no? Cierta cantidad, y resulta que la persona clave, la que vamos a asegurar, ya sea el dueño o el director comercial o al director general,
Y sabes que él me representa el 20% de estos 5 millones. ¿Qué quiere decir? Entonces que esta persona vale el 20% de 5, pues son 1 millón de pesos, es lo que vale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta persona fallece, tendría un hoyo la empresa de 1 millón de pesos. Entonces, más aparte, la empresa, yo, si soy el dueño y falta esa persona, yo le pago tal vez a él un salario de más de 100,000 pesos, X, la cantidad, 80,000. Entonces, si él se muere, yo tendré que contratar a otra persona con las mismas capacidades que él. Y la curva de aprendizaje, porque... No, es que ese es donde es el punto de quiebre. Ese es el punto de quiebre. Entonces, y si yo no tengo un fondo, que normalmente no tienes un fondo de eso, pues obviamente vas a sufrir un desembolso y las empresas empiezan a tener a pique, ¿no? Y obviamente el director que viene pues no tiene la misma experiencia, no tiene los mismos contactos, porque de entrada a lo mejor no era ni el amigo del amigo de mano como el director que estaba ahí. Soy absurdo, pero así es, ¿no? Entonces, el seguro de hombre clave se calcula en función a eso. Dices, ok, si él me representa 1 millón de pesos, yo le doy ciertas fórmulas como actuario y le voy a calcular que esta persona al final de 10 años, la compañía asegurada tendrá que otorgarle 10 millones de pesos, si falta, ¿no? Y por ejemplo, la situación de falta o pérdida, ¿es solamente para aquellas personas que en su cargo fallecen o también es en aquellos casos donde a lo mejor renuncian, se quieren ir a las islas paradisíacas o precisamente tiene que fallecer esta persona? Okay. De hecho, una de las condiciones, y como lo dice la ley, es solamente la parte de fallecimiento o supervivencia, no de que el empleado decidió cambiarse de empresa o algo. O sea, no, ahí no funciona. Y, ¿no? por ejemplo, en caso de que yo haya contratado a esta persona como hombre clave y haya renunciado, ¿el puesto es el que está asegurado o es como tal a la persona que a mí me gustaría asegurar? Estás asegurado a la persona. Mira, una de las cosas maravillosas de este seguro es, hoy en día hay mucha rotación de personal, mucha. Y más en los jóvenes, hoy en día dicen, me están ofreciendo más, o sea, no hay un poco más de la tal laboral. Permanencia. No, ajá. ¿Por qué? Porque tal vez no los cobijas, ¿no? O muchas veces dicen, ya me van a pagar más. Entonces, este seguro de hombre clave, aunque uno de los grandes beneficios es que lo deduces al 100%, otro de los grandes beneficios es que vas a hacer una estrategia a los próximos 10 años. A mí me gusta hacerlo a 10 años. La ley te dice 10, 15 o 20 años. A mí a 10 años, que son plazos muy cortos para una empresa. Entonces, imagínate que tú tienes un gerente buenísimo, pero que a la larga va a ser el director general, ¿no? ¿Cómo lo vas premiando? ¿Cómo lo vas endulzando? Y que al final esas son las proyecciones reales. O sí, sea, sí. Justo la semana pasada nos comentaron que si yo quiero dejar en mi puesto a una persona porque ya me quiero retirar o porque en algún momento voy a fallecer, necesito prepararlo al menos de 10 a 15 años antes para poder ocupar el cargo que desempeñaba. Pero así históricamente sucede, siempre. O sea, siempre empezamos por un puesto, al menos que seamos el hijo del dueño, ¿no? Entonces, pero ni así. Yo conozco muchos dueños que han empezado desde barrenderos los hijos, ¿no? Entonces, vas preparando ese espacio de tiempo. Como empresario, que lo que tienes que tener una visión al futuro de lo que va a suceder con tus empleados y cómo vas a ver tu empresa. ¿Para qué? Para que el tiempo no te sorprenda. Entonces, si haces un programa de estos a 10 años y ya tienes a una persona que lo vas viendo que es buena, te dicen, ok, no te preocupes, vamos a hacer un buen contrato, tú vas a llegar seguramente a esta posición y tu sueldo va a ser de 200,000 pesos. ¿Desde dónde lo voy a pagar? Pues de este fondo del seguro de hombre clave que al final fue deducible de impuestos. O otra, normalmente generamos empleados y no nos damos cuenta que el tiempo pasa volando. Claro. Y resulta que tengo que pagar la liquidación de más de 20 años o de 10 o 15 años. Y dices, pues ¿dónde está el fondo, no? A través de estos programas generas esos fondos para pagos. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, si fallece o no el que se asegura como hombre clave, a los 10 años la compañía aseguradora le dará el dinero a la empresa, que es el beneficiario. O sea, haz de cuenta, le pago 1,000,000 de pesos a la aseguradora, lo deduce al 100% y de ahí de entrada tendrá una devolución de impuestos del 30%. O sea, le van a devolver a la declaración anual 300,000 pesos, ¿no? Pero después la aseguradora en 10 años le tendrá que devolver a la empresa 10 millones de pesos. Esto obviamente sin importar si fallece. Me imagino que si fallece es antes, ¿no? Es previa la devolución. Sí. Y bueno, ¿qué otro beneficio además de, obviamente, pues,
de darle un sentido de pertenencia, ¿no? Al colaborador brillante de la empresa, ves en el hombre clave? Digo, este es uno de tantos. La otra es los famosos fondos de jubilación. O sea, yo soy el dueño de la empresa y al final yo a veces ni siquiera estoy dado alto en el IMSS, ni siquiera tengo una manera de cómo voy a jubilar. Vi por todos los empleados, pero por mí ni siquiera volteé. Que es muchas veces lo que Ah, pasa, es ¿no? un Justo chorro. estábamos en un foro que decían es que qué ilógico es que tú como dueño de empresa veas por el futuro de tus empleados y al final pues tú tienes que seguir trabajando. Porque no ves que el tiempo te alcanza. Yo tengo 27 años en el sector, con una firma consolidada y algo otras cosas también como empresario. Tengo 51 años, pero empecé hace mucho y el tiempo se va volando. O sea, y si no planeas, el tiempo te va a alcanzar. Entonces, otro de los beneficios para los dueños también, que esto lo puedes ocupar como un fondo de jubilación. Y es muchísimo más corto, ¿no? Muy O sea, corto. es más corto que a lo mejor y dar aportaciones mensuales para tu jubilación, ¿no? O sea, en 10 años puedes agarrar una muy buena pensión que te pueda dar una muy buena calidad de vida Sí. sin necesidad de Sí o sí. trabajar. O sea, es muy importante aclarar, Gaby, que este seguro de técnicos y dirigentes o de hombre clave es para las personas morales, no para personas físicas, para personas morales, en el cual lo van a deducir al 100%. Es un chorro. O sea, digo, no tenemos tiempo y todo, pero en el ejercicio que te mandé verás que al último viene un ejercicio de cómo funciona, ¿no? Cuando hacen contablemente ya la balanza al final y que tiene un chorro de bondades, porque también te ayuda en el famoso PTU. El PTU es el factor de utilidad, ¿no? Cuando se hace la repartición de las utilidades. Y muchas veces como empresario lo que quieres es bajar ese factor. Claro. Entonces te ayuda a bajar ese factor también. O sea, trae muchos beneficios, tanto Muchos. fiscales como personales, como agregarles valor a los Sí. colaboradores, que realmente, ¿quién debería de estar interesado en este Sí, seguro? yo de hecho te regalo sin costo alguno conferencias y pláticas ya de manera más profunda para las empresas en particular. Pues si Y quieres, les- regálales sí, tu número por si hay alguna empresa, un empresario que le interese este tipo de estrategias sí. y de ideas para que te puedan contactar directamente. Sí, mi teléfono, les voy a dar mi número celular, es 55 39 25 0010 y sin costo alguno les regalo una plática, o sea, hacer toda una estrategia de cómo podría funcionar para ustedes. De verdad es una maravilla, una maravilla. Y por ejemplo, últimamente se han hecho muy famosos los coach financieros, ¿no? ¿Cuál crees que sea la principal diferencia entre una estrategia financiera estándar o no tan avanzada a esta situación que involucra ya más detalle o incorporar un seguro como lo es el hombre clave? Es muy fácil, es la regla de oro tanto para empresas como para persona física. Regla de oro. No tiene más el que gana más, sino el que sabe gastar, o sea, optimizar. Entonces, versus traducción a esto es, sí existen muchos, y qué padre, pero simplemente es un poco de objetividad, decir, a ver, tengo esta cantidad de dinero, ¿cómo la optimizo? Y la puedo optimizar de N mil formas. Por ejemplo, otra de las cosas, a través de las bondades del seguro de hombre clave es, si se lo doy yo a la compañía aseguradora, en lugar de dárselo a Hacienda, la aseguradora lo va a tomar durante 10 años y me lo va a devolver en una cantidad importante, ¿no? Y después todo ese dinero sí serán, dicen por ahí, muchos están han preguntado, ¿va a ser un ingreso acumulable y cómo lo voy a reportar? Totalmente. Tienes 10 años para hacer esta estrategia fiscal, imagínate, te van a entrar ¿no? 10, 12 millones, dependiendo de la cantidad, compras más oficinas, Claro. o sea, te compras una casa en donde quieras de campo, o sea, le das la vuelta de manera legal ¿ah? A los impuestos. Y tú les das todo ese Todo, acompañamiento todo. y toda la Por eso solución te digo, también, media ¿no? hora muy corta, o sea, no, yo les hago su ejercicio, o sea, de acuerdo a cada uno de ellos, de cómo les puede funcionar. ¿Sabes qué? Yo puedo pagar este peso, yo 10, de acuerdo a cada uno, su fotografía. ¿Y tienes algunas anécdotas o algo en específico que te recuerden tanto los beneficios como a lo mejor y a una empresa que por N o Y situación no tomó la oportunidad?
de revisarlo? Sí. Y hay casos, sí, unos en donde te digo, que te puedo decir, la gente le sorprende y dices, ay, ¿en serio son tan buenos? Hay un caso de un cuate. Dentro de los seguros existe el seguro del seguro. Estos amigos era el dueño de un despacho de reaseguro. Los reaseguros es el seguro del seguro, ¿no? Y yo le platicaba, oye, ¿por qué no hacemos esta idea? Porque cada que me sentaba con él a comer, me dice, "Ey, le estoy pagando a Hacienda un dineral impresionante". Y siempre se quejaba, pero no hacía nada. Y hasta que un día dice, bueno, ok, Joaquín, me dice, ahí tienes 3 millones de pesos. Me dice, 3 millones de pesos, vamos a hacerlo. Luego, órale, vamos a desarrollarlo, pero vamos a sentarnos con tu fiscalista, para hacerlo ya bien, de manera formal. bien. Cuando vio la declaración anual en su devolución de impuestos, me dice, Joaquín, ¿en serio? Se le devolvieron casi 1 millón de pesos. Y ahorita ya está por vencer el plazo de los 10 años. Y me dice, Joaquín, ya me van a dar cierta cantidad. Y súper rápido, ni lo dice, sintió. Sí. Tú puedes decir ahorita 10 años, eso es un chorro. No, hombre, se van así, mira, cerré los ojos y yo como si fuera un año luz, ¿no? O sea, sí. Así, es igualito. Entonces, hasta se me pone la piel chinita porque este cuate me dice, Joaquín, somos incrédulos los mexicanos. Porque teniendo los beneficios, digo, es que no me creas a mí. Y lo peor, bueno, no peor, ¿no? Pero a lo mejor y muchas veces llegan empresas extranjeras que aprovechan todas las bondades que las leyes mexicanas nos implementan. Lo estábamos platicando antes de que empezáramos, Gaby. O sea, ellos sí, se oye feo, ellos sí se documentan de la ley y la entienden a la perfección, y si no, ellos por lo menos sus despachos legales. Y nosotros, los mexicanos, me da tristeza, porque teniendo los beneficios en la ley, o sea, no te lo está diciendo Joaquín, a mí no me creas, pero con quien esté sentado, si te lo demuestra que viene en la ley, todo lo que te diga, créele, porque viene en la ley. Claro. Y la ley simplemente es recta. Y que yo creo que muchas veces también es esta falta de capacitación, y también que a lo mejor y se cree que si te están vendiendo un seguro es porque quieren vender y sacarlo. O sea, no hay un verdadero acompañamiento dentro del sector, o muy pocas personas son profesionales como tú. Y entonces a mí me gustaría que ya casi se nos termina el tiempo, pero que nos compartas 3 consejos que le serviría a la audiencia para identificar a la persona correcta, y que también nos compartas tu número telefónico, en dónde te pueden encontrar y todos los demás. Mira, vuelvo a insistir, con la persona que se sienten, que les pida una reunión o que ustedes estén buscando a alguien, pídanle sí o sí su currículum. Seguro se los pongo ahí. Si ya se sentaron con alguien, no le pidieron el currículum. Pídanselo para ver cuántos años tiene, qué experiencia tiene, qué clientes tienen. Y sí, atrévanse a hablarle a sus clientes. Yo les digo, háblale a mi cliente sin problema. Pidan referencias de con quién se van a entrevistar, porque se van a entrevistar con alguien que va a manejar su patrimonio. Claro. ¿No? Eso es muy, muy importante. 2, diversifiquen. No todo esto del hombre clave va a ser un todo, diversificar. Y que muchas veces, ahí te voy a interrumpir, discúlpame, los empresarios están buscando estrategias para deducir sus impuestos, ¿no? Y que muchas veces esas estrategias, sus contadores o sus fiscalistas no bien documentadas, caen en las famosas factureras que no son bondadosas para la empresa ni para nadie. Entonces, esta es una muy buena herramienta que pueden ocupar para optimizar los impuestos. Sí. O sea, dentro de todas las flores que me has echado, te digo, yo soy de los pocos fiscalistas en seguros. O sea, es diferente. Entonces, por eso conozco y domino el tema a la perfección. Y trato de hacerlo lo más entendible, porque no es sencillo. Pero benefíciense, o sea, la ley te lo da, tómenlo. Solo que pues la ley no va a sacar artículos. Ay, mire, tengo estos artículos para acá. Nunca lo va a hacer. Y la persona que se siente y lo domine, háganles exámenes. Oye, a ver qué dice el artículo tal, y que te lo diga de memoria. Y si te lo dice, y oye, a ver qué pasa con su contador, siéntense con su contador. Él se oye feo, pero hasta los contadores ni lo conocen. Yo por eso les digo, vamos a reunirnos con tu fiscalista y con tu contador. Y muchas veces también el error de los empresarios es que no saben qué preguntarle a las personas que tienen en los mandos. Pero ya la verdad es que sí nos hizo falta. Sí. Bien me dijiste que no nos iba a alcanzar la media hora para compartir todo esto, pero estoy seguro que las personas que nos están viendo
pues les vas a poder detallar un poquito más en una reunión personalizada en caso de que lo quieran implementar dentro de las empresas. Y también les quiero compartir que justamente este tema se los traje en La Voz del Líder, porque yo creo que todos tenemos ese líder en nuestros corporativos que no sabemos qué va a pasar el día que ya no esté. Entonces es una muy buena estrategia para implementarlos, o ustedes mismos se han pensado qué va a pasar con su empresa el día que ya no estén. Así que en caso de que no y se pongan a reflexionar sobre esto, por favor compártenos tu número telefónico y en dónde te pueden encontrar. Mira, mi número telefónico, lo vuelvo a repetir, es 55 39 25 0010. Y la otra que podemos hacer, si no lo anotaron, a través del programa de Tigabi, que todos los que quieran, de verdad, se los regalo, una plática y se los desarrollamos, conózcanlo, cómo pueda funcionar. A lo mejor dicen, yo ahorita no pago tanto, vean una fotografía, podemos hacer proyecciones a 10, 15 o 20 años de tu empresa, de cómo puede funcionar esto. Pues muchísimas gracias, Joaquín, y por acompañarnos el día de hoy. Ojalá y no sea la última vez que estés por acá. Podemos hablar de pensiones después también. Claro, para los jóvenes, porque pues no nos vamos a pensionar, entonces eso es un tema muy importante para todos nosotros. Así que ya es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en La Voz del Líder. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde por Change TV. No se lo pierdan.